Continuando, hermanos, con la lectura de la primera carta a los tesalonicenses, ya la parte final del capítulo 1, cuando vemos ahí, nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo hace referencia a un aspecto fundamental también en la conversión de ellos, y fue precisamente el abandono de lo falso para abrazar lo verdadero. En el capítulo 1, versículo 9, dice el apóstol Pablo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Entonces, hermanos, podemos ver aquí algo muy importante, ¿verdad?, en la conversión de los hermanos en Tesalónica, algo que ellos tuvieron que hacer, algo que tuvieron que dejar y algo que tuvieron ahora que abrazar. Yo le he titulado a la lección de los ídolos al Dios vivo. Y el ejemplo de los tesalonicenses, hermanos, nos enseña que el Evangelio no solo nos invita a creer. Es muy importante creer, definitivamente, pero no es todo. El Evangelio, hermanos, también nos llama a cambiar de lealtad. El Evangelio nos llama a dejar los ídolos, toda clase de ídolos, y rendirnos al Dios vivo y verdadero. En la conversión de los tesalonicenses, y como en toda conversión verdadera, algo bien importante que debemos entender es la necesidad de romper con la idolatría. Dice el apóstol Pablo en el verso 9, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Esto fue notorio en todos ahí en los alrededores de Tesalónica, cómo ellos dejaron esas prácticas, cómo ellos dejaron esa lealtad que tenían hacia sus deidades y dejaron de practicar esas tradiciones, esos cultos, ese paganismo, para ahora servir al Dios verdadero. Hermanos, esto me recuerda, ¿verdad?, las palabras del profeta Isaías, cuando el profeta dijo, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Y esto fue precisamente lo que los tesalonicenses hicieron. Dejaron sus malos caminos para volverse al Señor, al Dios verdadero. Así que, hermanos, amigos, algo bien importante que debemos reconocer es que la idolatría es un pecado grave, grave delante de nuestro Dios. Desafortunadamente, a lo largo de la historia, desde los inicios de la humanidad, la idolatría tuvo pues mucha popularidad entre las personas y lo sigue teniendo hasta el día de hoy. Hay muchos que practican y siguen practicando y continuarán practicando desafortunadamente lo que la Biblia llama idolatría. Profesan una devoción religiosa hacia las imágenes, hacia las esculturas, hacia los santos, hacia los amuletos, hacia los altares, hacia peregrinaciones que hacen a objetos, etcétera, etcétera. De muchas maneras la gente hoy en día sigue practicando este pecado de idolatría. Pero, hermanos, cuando vemos la Biblia, podemos ver cómo la palabra de Dios nos enseña que el acto de rendir homenaje espiritual, de rendir confianza o oración o postración o reverencia religiosa a una imagen es una ofensa hacia Dios. Es ofensa. La palabra de Dios así lo dice. ¿Y por qué es ofensa? Porque todo esto roba la adoración que solamente le pertenece a Dios, al Dios verdadero. Desde allá en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20, cuando se da el decálogo al pueblo de Israel, dice en el versículo 4, dice el Señor, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice el 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos, desde un principio Dios dejó muy en claro que Él no aprueba la idolatría, que Él, hermanos, la condena.
y está prohibida, y Dios en sus leyes estableció que su pueblo no debía de participar de esta práctica pagana. Aquí, hermanos, en estos versos que acabamos de leer, el Señor prohíbe específicamente dos cosas. La primera cosa que prohíbe es elaborar, fabricar. Dice, no te harás imagen. Cuando una persona hace imágenes con propósitos religiosos o para usarlos como medios de devoción, hermanos, esto es totalmente reprobable a los ojos de nuestro Dios. No te harás. No te harás. Y es que el ser humano, hermanos, es muy dado a esto. Dice la gente, necesito algo visible. Necesito ver, ¿verdad? Para que eso me ayude a mí a acercarme a Dios. Entonces, si ya tienen ahí la imagen, ¿verdad? De una figura con aspecto bonito, con cara bonita, con cierta iluminación y cierta forma, entonces la gente dice, ay, esto me ayuda a mí a acercarme a Dios. Y esto es una mentira. No necesitamos eso para acercarnos a Dios. Y Dios condena que las personas hagan esto para acercarse a Él. Definitivamente, hermanos, eso es un error muy, muy grave. Hermanos, Dios no se reduce a una figura. Dios no se representa con madera, con yeso, con metal. No, Dios, hermanos, no puede ser representado a través de este tipo de materiales. Tampoco Dios necesita imágenes muertas para que las personas puedan acercarse a Él. Fabricar imágenes o comprar imágenes o portar imágenes o tener imágenes en nuestra casa con este fin, con este propósito, es algo que Dios condena. Dios lo condena. Pero la otra cosa que menciona aquí en Éxodo 20, ¿verdad? El Señor es el gesto de reverencia religiosa hacia esos objetos. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Mucha gente hace eso precisamente. Hermanos, inclinarse no es un gesto neutral, es un acto de homenaje, es un acto de devoción a ese objeto, a esa escultura, a esa estatua, a esa imagen, y es algo que Dios condena. Honrarlas, hermanos, como dice aquí, no las honrarás. Honrarlas implica servirles o rendirles culto. Así que ofrecerles ofrendas, prenderles veladoras, hacerles votos o promesas a esa imagen, pedirles favores, atribuirles protección o poder a esas imágenes, es parte de lo que Dios prohíbe como honrarles. Y la gente dice, no, yo no los honro, si los honra. Desde el momento en que los tienen ahí, ¿verdad? Como una forma de acercarse a Dios. Desde el momento en que la gente se arrodilla delante de ellas y se pone a orar para pedirle que interceda por ella ante Dios. Desde el momento en que le atribuyen cierto poder, les están honrando. Eso es honrar a las imágenes. Y es algo que Dios siempre ha prohibido. En Deuteronomio 27, versículo 15, dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Señor? Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Abominación, dice, abominación a Jehová. Obra de mano de artífice. Y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén, amén, sea maldito el tal. Este versículo, hermanos, nos muestra cuán serio es delante de Dios el pecado de la idolatría. Es abominación delante de Jehová. Y el hecho de que la imagen aún, ¿verdad?, se haga en lo oculto,
se tenga ahí escondida en lo secreto. Nadie la ve, no la tengo en la pared, pero ahí la tiene, guardadita. Eso, hermanos, Dios lo ve. Dios lo ve y Dios lo condena. Aun cuando la idolatría se practique de forma privada o disimulada, Dios la ve y Dios la juzga y dice: maldito sea quien así haga, y todo el pueblo debe decir amén, sea maldito. En Isaías capítulo 44, versículo 14, Isaías 44, 14, dice el profeta de la siguiente manera. Dice: corta cedros y toma ciprés y encina. Son variedades de árboles. Dice que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia, y de él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Pero dice el profeta: hace además un Dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Hermanos, note aquí cómo el profeta Isaías, a través de estos versos, él se está burlando. Él se burla de la práctica de la idolatría. Pero lo que él está diciendo realmente es la pura verdad. La idolatría, hermanos, no es más que engaño. Y aquí pone como ejemplo un hombre que va y siembra árboles y se crían con la lluvia, y luego con esos árboles tiene leña con los cuales se calienta y se prepara la comida, hace un asado, y con lo que sobra se hace un Dios. Y luego se arrodilla ante el Dios y dice: tú eres mi Dios, ayúdame, y lo adora. Y dice Isaías: qué absurdo es esto. Y verdaderamente, hermanos, es ridículo practicar la idolatría. Tiene tal vez apariencia de fe, de religiosidad, pero es oscuridad total y es necedad, porque el hombre simplemente termina adorando la obra de sus propias manos. Él lo hizo, o él lo compró en el mercado. Alguien lo hizo, alguien lo fabricó, alguien le dio esa forma bonita, alguien lo pintó, ¿verdad? Con pinceles, con pinturita. Alguien, o a veces ya hasta en China hacen los ídolos por serie, los fabrican con máquinas. Y ahí está la gente, ¿verdad? Adorándolos, reverenciándolos, arrodillándose ante ellos, orando, creyendo que tienen un poder para interceder por ellos, cuando no es así. Hermanos, la Biblia está llena de textos donde se condena la práctica de la idolatría. El Evangelio, hermanos, en el Nuevo Testamento también, el Evangelio es claro y confronta la idolatría. El apóstol Pablo muchas veces tuvo que llegar a ciudades entregadas a la idolatría, de la gente practicaba toda clase de ritos, tenían altares, tenían deidades, y Pablo lo confrontó, porque el Evangelio, hermanos, no armoniza con la idolatría. El Evangelio, que es poder de Dios para salvar, el Evangelio que fue mandado a predicar a toda criatura, el Evangelio condena también la idolatría. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 29, después de que el apóstol Pablo llega allá a la ciudad de Atenas,
Y dice la Escritura que cuando él llegó, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y Pablo ahí en el Areópago predicando, dice en el verso 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Hermanos, la divinidad no tiene nada que ver con este tipo de cuestiones. Así sea de oro, así sea una obra de arte de la imaginación del hombre, la deidad no tiene nada que ver con estas cosas. Las personas no deberían de practicar la idolatría. Deberían dar espalda a ese tipo de prácticas. Un poco más adelante en el capítulo 19 y versículo 26, cuando el apóstol Pablo también de la misma manera en esta ciudad enseña en contra de la idolatría. Ahí había muchos artesanos y hacían templecillos, templos de la diosa Diana. Y dice en el verso 26, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y entonces empiezan a alborotar la ciudad contra Pablo. Pero ¿cuál era el argumento? ¿Qué es lo que Pablo decía? ¿Qué es lo que Pablo enseñaba? Bueno, precisamente que no son dioses los que se hacen con las manos. Y cuando él predicaba el evangelio, él enfatizaba mucho esta cuestión porque la gente era idólatra. Pero Pablo les decía y les enseñaba, y gracias a Dios pudo apartar a muchas gentes de esta clase de práctica. Hoy en día, hermanos, decía, desafortunadamente sigue sucediendo lo mismo. Y la idolatría se sigue practicando en nuestro mundo. En nuestro país, en México, es muy popular la idolatría y en muchos países. Pero el mensaje del evangelio, repito, que debemos predicar, confronta esta práctica. Y debemos decirle a las personas que eso no es correcto delante de Dios. Que Dios aborrece, Dios abomina, que tengamos ídolos, que tengamos imágenes, que nos inclinemos ante ellos, que los honremos, que creamos que tienen algún poder. Y esto fue exactamente, hermanos, lo que pasó también en Tesalónica. Así como en Atenas, así como en Éfeso, así como en muchas ciudades, también en Tesalónica, Pablo enseñó en contra de la idolatría. Y ellos, los hermanos, gracias a Dios, que rompieron con los ídolos, dejaron, ¿verdad?, estas prácticas y se volvieron al Dios verdadero. Podemos ver también, hermanos, otra cosa bien importante que Pablo menciona en relación, ¿verdad?, a la conversión de ellos. La conversión verdadera produce no solamente el hecho de dejar, de abandonar la idolatría, sino también produce servicio al verdadero Dios. Dice en el verso 9, para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, después de decir que los tesalonicenses dejaron los ídolos, Pablo añade algo bien importante. La conversión no termina en lo que se abandona. La conversión, hermanos, también implica a quién se sirve ahora. La fe verdadera, podemos decir, no deja un vacío. Ok, ¿verdad? Ya quitaron la idolatría, ya la dejaron, ya entendieron que eso es abominación delante de Dios, ya desecharon sus ídolos, ya no los honran. Ok, pero ¿qué más? ¿Verdad? No deja ahí el hueco, no deja el vacío sin llenar, no. Claro que no. La verdadera conversión produce ahora una nueva lealtad. Pablo, hermanos, no dice aquí que los tesalonicenses dejaron los ídolos y ya, sino que dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos,
la Biblia nos enseña que los ídolos están muertos. Allí en Salmo 115, versículo 4 en adelante dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Están muertos. No tienen un poder para hacer absolutamente nada. Por muy bonitos que estén sus ojos, no ven. Por muy bonita que sea su boca, no hablan. Sus pies no caminan. No son capaces de hacer absolutamente nada. Son obra de la mano de los hombres. En cambio, nuestro Dios, Él es un Dios vivo. Es un Dios todopoderoso. Es un Dios que sí escucha, que sí ve, que sí habla, que sí tiene poder para hacer cuanto Él quiera. Dice en Jeremías capítulo 10, versículo 10, dice: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Hermanos, a diferencia de los ídolos, servir al Dios vivo, como hicieron los tesalonicenses, implica servir a un Dios que sí oye, que sí habla, a un Dios que corrige, a un Dios que guía, a un Dios que sostiene, a un Dios que ayuda, a un Dios que salva. Sí, hermanos, ese Dios es un Dios verdadero, no como los ídolos. Servir a los ídolos es vano, es absurdo, es ridículo, pero servir al Dios vivo, al Dios verdadero, no lo es. Eso es lo mejor que una persona puede hacer en su vida. Por eso nuestro servicio a Dios, podemos decir, no es una opción, sino que es una evidencia de la verdadera fe, de la verdadera conversión, porque entendemos a quién servimos, porque conocemos al Dios al cual hemos entregado nuestra lealtad. Cuando uno se convierte al Dios vivo y verdadero, uno lo reconoce no solamente como Salvador, uno lo reconoce como Rey y como Señor. Y que Él sea Rey y Señor en nuestra vida es algo muy importante, porque eso demuestra, hermanos, que nosotros le obedecemos. Que Él sea Rey y Señor de nuestra vida implica que nosotros le entregamos todo nuestro ser, que vivimos para Él. Dice en Romanos 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todo nuestro ser ahora lo entregamos al Señor en obediencia. Todas las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos, en la manera que quiere que nosotros vivamos, lo vamos a hacer. Porque no solo nos salvó, sino que es Señor y Rey de nuestra vida. Él gobierna, Él ocupa el trono de nuestro corazón. Y esto es algo muy importante. Los hermanos en Tesalónica demostraron su servicio al Dios vivo y verdadero con una fe viva, con una fe activa. Su conversión, hermanos, no quedó en palabras. Su conversión se manifestó en una vida totalmente transformada. Su obra de fe, su trabajo de amor, su constancia en la esperanza son esa evidencia clara de que ahora vivían para agradar a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Además, como vimos la lección pasada, recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu. Y ahí se ve también la evidencia de su conversión. No retrocedían ante la oposición. Había, hermanos, persecución contra ellos por parte de las autoridades, pero aún así ellos siguieron adelante. Su fidelidad fue tan evidente que se convirtieron en un ejemplo para todas las personas a su alrededor, y la palabra del Señor se divulgó
a partir de ellos en las ciudades vecinas. Hermanos, todo esto muestra que servir al Dios vivo no es un acto simplemente de religiosidad. Servir al Dios vivo es una vida entregada que aún es capaz de impactar también a otras personas. Alguien tal vez podrá decir, bueno, hermano, pues yo no creo en los ídolos. Hace mucho tiempo que yo entendí que la idolatría está mal. Los ídolos que había en mi casa ya los tiré a la basura. Yo no creo en ellos, jamás me arrodillaría ante un ídolo y oraría a un ídolo. Eso yo no lo practico y no lo practicaré nunca más. Pues qué bueno si usted ha cambiado y ha dejado de practicar esto que Dios condena. Pero la cuestión ahora es, ¿a quién está sirviendo? ¿A quién sirve a usted ahora que usted ha dejado la idolatría? Ahora que usted ya no quiere tener nada más que ver con ella. ¿A quién sirve? Porque esto es importante. Alguien pudo haber dejado las imágenes y pudo haber salido de una falsa religión, pero solamente para vivir para sí mismo. Pero esto no es suficiente. Esto no basta. Es bueno dejar estas prácticas, pero necesitamos hacer algo más. Qué bueno que los tesalonicenses dieron la espalda a la idolatría, pero tenemos que ver el ejemplo de ellos. Ahora son hermanos dedicados, consagrados, entregados a servir al verdadero Dios. Y eso es lo que también nosotros debemos de hacer. Dejar a los ídolos no es el final del camino. Dejar a los ídolos es apenas el comienzo. Dios nos llamó no solo a abandonar lo falso, nos llamó a vivir para Él. Y esto es muy importante. De nada sirve salir de una religión equivocada si el corazón sigue sin rendirse al verdadero Dios. Así que hermanos, amigos que nos visitan, no se quede usted a medio camino. Si usted ha abandonado la idolatría, le felicitamos porque ha hecho algo excelente. Pero no se quede ahí nada más. Necesita usted entregarle su vida al Dios vivo y verdadero. Necesita usted servirle con devoción, con obediencia y permitirle que Él gobierne su vida en todo aspecto. Necesita abrazar al Dios verdadero y su palabra. Pero algo más que podemos ver también aquí, que es evidencia de una conversión verdadera, es precisamente esa esperanza, es esa espera de Cristo Jesús en su segunda venida. Dice en el versículo 10, dice Pablo, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Esto era algo que los hermanos en Tesalónica también hacían y era evidencia de su nueva vida y de su conversión al Señor. Esta, hermanos, podemos decir que es pues una muestra de una fe genuina. Ellos cambiaron su pasado al dejar a los ídolos. Ellos cambiaron su presente para ahora servir al Dios vivo y verdadero, pero también ellos reorientaron su futuro viviendo con la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice aquí, hermanos, esperar de los cielos al Hijo, esto es algo que ellos estaban haciendo. Ellos tenían en su mente este aspecto tan importante de su fe, que Jesús iba a venir, que vendría por segunda vez. Y cuando habla de esperar no significa pasividad. No era simplemente estar ahí con los brazos cruzados y viendo el cielo a ver en qué momento viene el Señor. No era eso a lo que se refería aquí el apóstol Pablo. Esperar tiene que ver con una expectativa totalmente activa. Vivir conscientes de la venida de Cristo Jesús, hermanos, fue algo que transformó la vida de ellos.
y definitivamente debe transformar nuestra vida también. Ellos ya no vivían atados a este mundo. Ellos ya no ponían su esperanza en las cosas materiales, en las cosas terrenales. Ya no vivían para lo inmediato. Ya no. Ellos vivían con una esperanza hacia el futuro, con una vida muchísimo mejor, más allá, cuando Cristo viniera. En Filipenses 3:20, el apóstol Pablo expresa precisamente lo que había en su corazón y lo que él transmitía a los hermanos. Dice el verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo animaba a los hermanos, a las iglesias con estas palabras, que nuestra ciudadanía no estaba en este mundo, nuestra ciudadanía estaba allá en el cielo, de donde Cristo un día iba a venir por segunda vez y nos iba a transformar, y íbamos a ser semejantes a Él. Nuestro cuerpo iba a ser transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, esperar a Cristo podemos decir que es algo que da fuerzas para resistir. Tener presente en nuestra mente, en el corazón, que Cristo viene y viene por nosotros y viene para llevarnos y viene para transformarnos y para que seamos semejantes a Él, produce consuelo cuando estamos siendo afligidos. Y era algo precisamente que los hermanos estaban padeciendo. Provee, ¿verdad?, de firmeza cuando el mundo tal vez nos presiona para que abandonemos nuestra fe y volvamos a la vida pasada. Y además también renueva cada día nuestra esperanza para poder caminar en fidelidad. Entonces, podemos ver, hermanos, cómo esta esperanza, como bien dice Pablo, también está basada en algo bien importante. Esta esperanza de que Cristo viene, dice Pablo, está basada en el aspecto de que Jesucristo resucitó de los muertos. Dice, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Y esto es la garantía de que Jesús va a venir. Jesús, hermanos, resucitó. Jesús murió, pero al tercer día Él salió de la tumba y resucitó para nunca más morir. Y porque Él resucitó, creemos que Él vive, creemos que Él reina y estamos seguros de que Él volverá de los cielos. En la primera de los Corintios 15, versículo 17, dice el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, hermanos, entonces pues no tenemos que hacer nada, ¿verdad?, esperando a Jesús. No tenemos nosotros que creer, ¿verdad?, que un día seremos semejantes a Él y que un día estaremos con Él, porque si Cristo no resucitó, entonces todo esto no va a suceder. Creer en eso sería totalmente vano, pero nuestra fe no es vana. Que Cristo vendrá por segunda vez, que lo creamos de todo corazón, no es vano. Y no es vano porque Jesús resucitó. Jesús, hermanos, Jesús se levantó de los muertos. Cristo, como dice el himno, Cristo la tumba venció. Pero algo más que podemos ver es que esperar a Cristo implica también recordar el juicio de Dios. Dice, quien nos libra de la ira venidera. Pablo, hermanos, asegura a través de esta carta que hay una ira venidera, de la cual solamente Cristo nos puede librar. Solamente Jesús. La ira venidera será como pago por los pecados cometidos. Todos los que hayamos pecado, tenemos que pagar por nuestros pecados la ira venidera, el castigo eterno. Pero Jesús nos puede librar, es lo que dice aquí. Viene Jesús, ¿verdad? Viene de los cielos, viene porque Él resucitó de los muertos, pero viene con un propósito, viene a librarnos. Le dice a los hermanos en Tesalónica, viene a librarnos de la ira venidera. Sí, los ídolos no salvan. Las imágenes no pueden librar a nadie de la ira venidera.
pero Cristo sí nos salva de la condenación y de dicha ira. En primera a los Tesalonicenses capítulo 5 verso 9 dice el apóstol Pablo: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación solamente es posible por Cristo Jesús. Ser librados de esa ira solamente es por medio de Cristo Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único salvador que el ser humano puede tener. Es Jesucristo. No hay nadie más. Así que si nosotros deseamos un día estar en la gloria con Dios, necesitamos estar en Cristo y permanecer en Él. Perseverar en su palabra, en la doctrina del Señor y viviendo conforme a todas las cosas que Él nos ha mandado. Así que en conclusión, hermanos, amigos, la fe genuina se reconoce por un cambio real. Los tesalonicenses dejaron los ídolos, sirvieron al Dios vivo y vivieron esperando a Jesús de los cielos. Y ese sigue siendo el llamado que hoy en día nos hace la palabra de Dios a todos nosotros. Cristo Jesús murió, resucitó, pero Él viene otra vez, viene por segunda vez, y solamente Él puede librar al ser humano de la ira venidera. Así que la invitación para toda persona es aceptar a Cristo Jesús, aceptar el evangelio que Él mandó predicar a todo ser humano, aceptar de todo corazón a Jesús como el Hijo de Dios, como Señor y Salvador, confesarle delante de los hombres, ser bautizado tal como Él ordenó y perseverar guardando sus mandamientos. Y vivir con la esperanza de que el Señor vendrá y un día nos llevará con Él a la gloria del Padre Celestial. Si en esta mañana hay algún amigo o alguna amiga que quiera obedecer a Cristo, si usted tal vez ha dejado, ¿verdad?, su vida, sus ídolos, etcétera, pero quiere entregar también su vida al Señor y vivir para Él y servirle de todo corazón el tiempo que Dios le conceda en la carne, pues hágalo. Hoy es el día de salvación, hoy el Señor le invita, hoy todo está dispuesto para que usted entregue su vida al Dios vivo y verdadero. Aquí tenemos agua, atrás hay ropa, el agua está bien calientita, no crean que está fría, está calientita. Si usted desea bautizarse, todo está dispuesto para que así usted cumpla el mandato del Señor. La invitación está en pie. Si hay algún amigo o alguna amiga, pues puede manifestarlo en ese momento, puede levantar su mano si así lo desea.